¿Se imaginan que de forma abrupta empiecen a sentir prurito, comezón muy intensa a nivel de la región del pubis? Pues en esta ocasión les hablaré de una posible causa. Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta oportunidad les hablaré acerca de los piojos que pueden infestar la zona del pubis, la región púbica. A esta infección se le denomina pediculosis púbica. La pediculosis púbica generalmente se transmite sexualmente y puede extenderse más allá del área púbica, pudiendo afectar otras áreas del cuerpo, incluido las pestañas. El tirus pubis, como ven en esta imagen, también conocido como el piojo de las ladillas, es el organismo responsable de esta infección. El tirus pubis es un parásito translúcido de 0.8 milímetros a 1.2 milímetros de largo. 4 de sus 6 patas terminan en prominentes garras parecidas a las de un cangrejo, que son adecuadas para agarrar el vello púbico y otros vellos corporales. El ciclo de vida de esta ladilla hembra es de 3 a 4 semanas, tiempo durante el cual pone un máximo de 3 huevos, que también se le denomina liendres por día. Los huevos se cementan firmemente en la base del cabello de los pelos y van a eclosionar después de 6 u 8 días. La transmisión de este piojo generalmente se transmite durante el contacto sexual. También puede ocurrir transmisión a través del contacto con fomites. ¿Y qué son los fomites? Son aquellos objetos que podrían transportar estos parásitos, ya sea pues en la ropa, en las toallas o ropa de cama, pero se cree que es menos común esta forma de contagio. La adquisición del tirus pubis desde el asiento del inodoro es poco probable, porque el organismo gravita hacia ambientes cálidos y no está adaptado a movilizarse o a desplazarse sobre superficies lisas. Si te está gustando este video, no te olvides pues darle me gusta al mismo, suscribirte al canal, compartirlo y de esta manera pues me ayudas también a transmitir mayor información en salud a muchas personas en el mundo. El contacto cercano a zonas distintas a los genitales en los adultos y a través de los fomites podría causar esta pediculosis a nivel de las pestañas en los niños. Esta enfermedad que causa comezón a nivel púbico, como ya les expliqué, es generado por un parásito a nivel de lo que sería la región púbica y también podría causar ese mismo parásito pediculosis a nivel de la pestaña. La pediculosis pubis y la pediculosis en las pestañas ocurren en todo el mundo. Dado que la transmisión sexual es más común, la pediculosis púbica afecta con mayor frecuencia a adolescentes y adultos jóvenes. La pediculosis ciliaris puede ocurrir en adolescentes o adultos con pediculosis púbica o como afectación aislada en niños. Aunque los datos epidemiológicos sobre la infestación por piojos del pubis son limitados, la incidencia parece estar disminuyendo. Se ha sugerido que la creciente popularidad de la depilación púbica podría estar ayudando a disminuir la incidencia de la misma. El prurito en la región afectada es el síntoma principal. La pediculosis de las pestañas también puede presentarse con síntomas de irritación ocular. Una inspección minuciosa revela la presencia de liendres translúcidas de 0.5 milímetros en la base de los tallos del cabello y piojos rastreros. Como les mencioné, estos liendres hacen referencia a los huevos de este parásito. La pediculosis púbica típicamente afecta las áreas del pubis y también podría afectar el área perianal, alrededor del ano. En individuos con infestación prolongada se pueden desarrollar máculas pálidas, azuladas de 0.5 a 1 centímetro. Se denomina mácula cerúlea y son el resultado de la inyección de saliva anticoagulante que este piojo va a liberar durante su alimentación. Estas lesiones generalmente se encuentran en la parte inferior del abdomen, la parte proximal de los muslos
o en las nalgas. El área afectada también puede contener costras y motas de materia fecal de color óxido. Se pueden observar pequeñas manchas de sangre en la ropa interior. Algunos pacientes presentan linfadenopatía inguinal, es decir, la presencia de ganglios indurados a nivel de la región inguinal. En la pediculosis ciliaris, es decir, la que afecta a las pestañas, hay costras rojizas y una especie de alfombra a nivel de las pestañas, y es común la conjuntivitis asociada. La afectación suele ser bilateral. Los niños pueden frotarse los ojos continuamente. La afectación de las cejas también puede ocurrir en los niños y en niños muy pequeños. Ocasionalmente se encuentran algunos piojos adheridos a los pelos de la periferia del cuero cabelludo. Los ganglios preauriculares y debajo del maxilar pueden estar agrandados o aumentados de volumen. El diagnóstico de la pediculosis pubis y pediculosis de lo que serían las pestañas se realiza mediante la demostración de piojos o liendres, es decir, los huevos del piojo. El examen a simple vista puede ser suficiente, pero los piojos pueden ser difíciles de ver a menos que estén llenos de sangre de una comida reciente. Cuando el diagnóstico es incierto o dudoso, la presencia de liendres se puede confirmar con un examen microscópico de los tallos del cabello. Alternativamente, el examen dermatoscópico puede confirmar la presencia de piojos y liendres en vivo. En pacientes con pediculosis púbica se justifica hacer una historia sexual exhaustiva y un cribado de otras enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, se realizó un estudio en 121 personas que tenían pediculosis pubis para determinar cuántas de ellas tenían otras enfermedades relacionadas a transmisión sexual, y se determinó que estas alcanzaron un 30%. Los medicamentos tópicos son el tratamiento principal para la pediculosis del pubis. Además, las liendres deben eliminarse con las uñas, un peine para liendres o pinzas, si es posible. No es necesario afectar el cabello en la zona afectada. Para ello vamos a utilizar los siguientes medicamentos. La permetrina tópica o las piretrinas tópicas con butóxido de piperonilo tienen efectos neurotóxicos sobre los piojos y son pediculicidas preferidos para el tratamiento inicial. Aunque otros pediculocidas pueden ser eficaces, estos agentes se prefieren por su amplia disponibilidad y seguridad y costo relativamente bajo en comparación con otras terapias. El uso administrado por el paciente de cremas con permetrina al 1% o piretrinas al 0.33% con butóxido de piperonilo al 4% implica los siguientes pasos. Número 1. Asegurarse de que la piel esté fresca y seca antes de la aplicación para minimizar la absorción percutánea, porque como sabemos queremos que el medicamento haga efecto sobre este piojo, mas no queremos su absorción a nuestro organismo. 2. Se debe aplicar la crema en todas las áreas donde se sospeche de afectación, típicamente a nivel, obviamente, en la región púbica, a nivel perianal, a nivel de los muslos, en el tronco y a nivel axilar. 3. Lavar el pediculocida después de 10 minutos. Retire los liendres, ya sea con las uñas, un peine para liendres o unas pinzas. Y 5. Póngase ropa interior y limpia después del tratamiento. Podría ser necesario más de una aplicación para erradicar la infestación. Les aconsejo que vuelvan a aplicar el medicamento después de 9 a 10 días para matar los piojos que hayan nacido de huevos que sobrevivieron al tratamiento inicial. A continuación les voy a mencionar algunas terapias alternativas. Normalmente restringimos las terapias alternativas a las infestaciones que van a persistir a pesar del uso adecuado de la permetrina o de las piretrinas y el butóxido de piperonilo. Las alternativas para la erradicación de la pediculosis del pubis incluyen las siguientes. Loción de Malathion. Se aplica una loción de Malathion al 0.5% en las zonas afectadas y se lava después de 8 a 12 horas.
Generalmente se realiza un único tratamiento a menos que se detecten piojos persistentes después del tratamiento. El largo tiempo de aplicación, el mal olor y la posible inflamación que podría causar este medicamento hacen que esta terapia sea menos preferible como tratamiento inicial. Otro tratamiento alternativo sería pues el uso de la ivermectina oral. La ivermectina generalmente se administra en dosis de 200 microgramos por kilogramo, repetidas después de 7 días. La ivermectina no debe utilizarse en mujeres embarazadas o lactantes. Además, no existen datos adecuados sobre la seguridad de la ivermectina en niños que pesan menos de 15 kilogramos. Con respecto al tratamiento de la pediculosis que se podría dar a nivel de las pestañas, es decir, la pediculosis ciliaris, el tratamiento para esta debe modificarse para proteger los ojos. El tratamiento de primera línea preferido es la extracción manual o la aplicación de vaselina tópica de grado oftálmico, en lugar de la aplicación tópica de algún tipo de pediculicida, como por ejemplo la permetrina. La eliminación manual o el ungüento de vaselina va a implicar la eliminación de piojos y liendres con un peine para liendres o con las uñas. Y si es necesario un tratamiento adicional, se puede aplicar una pomada de vaselina de grado oftálmico en los márgenes de los párpados de 2 a 4 veces al día durante 10 días. La terapia con ungüento de vaselina se prefiere para el tratamiento de los niños. Otras terapias alternativas se reservan principalmente para pacientes en quienes la extracción manual no se pudo realizar de manera efectiva. Los datos se limitan a series de casos y no existen estudios que comparen la eficacia de diferentes tratamientos para la pediculosis ciliaris. En este caso podríamos utilizar la ivermectina oral a 2 dosis de 200 microgramos por kilogramo por vía oral administrados con una semana de diferencia. Es decir, si hoy lo usa, tendría que pasar 7 días para volver a usar la segunda dosis. También se podría utilizar terapia tópica en estos pacientes, para lo cual les sugiero pues el uso de la crema, la permetrina al 1%, teniendo mucho cuidado de no causar irritación o daño en los ojos antes de emplear este medicamento. Por lo tanto, estos ojos deberían mantenerse cerrados durante la aplicación de estas cremas. La ropa de cama y la ropa utilizada por la persona infectada en los 2 o 3 días anteriores deben lavarse a máquina en agua caliente y secarse con una secadora caliente. Las temperaturas deben alcanzar al menos unos 130 grados Fahrenheit. La limpieza en seco también es eficaz. Si la ropa o la ropa de cama no se pueden lavar ni limpiar en seco, una opción es colocarlas en una bolsa de plástico sellada. Los piojos rastreros, estos piojos van a tener que morir en un cabo de 48 horas posteriores a su eliminación del huésped. Los artículos que no se pueden limpiar deben guardarse en bolsas o retirarse del contacto corporal durante al menos unas 72 horas. Embolsar los artículos durante 2 semanas puede eliminar la posibilidad de reinfectación por piojos recién nacidos. Muchas gracias a todos por seguir este video y ya estaré subiendo otros más. Si desean una consulta conmigo, pues no se olviden escribirme a mi WhatsApp y se las daré a un precio módico. Hasta pronto y hasta un nuevo video.